Hermanos, muy buenos días, que el Señor me les bendiga a cada uno. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da meditar en su palabra siempre. Hemos llegado al día domingo 5 de mayo. En esta oportunidad seguiremos meditando en Primera de Reyes, su capítulo 13, versículos del 11 al 24. Trae como tema por no guardar el mandato. Moraba entonces en Betel un anciano o un viejo profeta, al cual vino a su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde regresaba el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le llamó, sentado debajo de una encina, y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él le dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó el varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardases el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volvieses y comieses pan y bebieses agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Y yendo le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Amén, como podemos ver en esta palabra, ¿no? El Señor aquí siempre sigue hablándonos, y por eso trae como tema por no guardar el mandato. Vemos que el día de ayer meditábamos con respecto a este varón de Dios, ¿no? Que por un momento él obedeció, pero vemos que aquí viene este personaje, este anciano, y le dice que también es un profeta que viene por parte de Dios, ¿no? ¿Por qué pasó esto? Un profeta de Betel oyó de sus hijos lo que había hecho el varón de Dios, ¿no? Y sale a su encuentro porque le dice a sus hijos que le ensillen el asna, ¿no? Y dice que al hallarle en el camino se presenta como un profeta de Dios. Ahí vemos que le está mintiendo, diciendo que Dios le ha hablado para que coma con él, ¿no? Pero vemos que eso era una mentira, porque acá la palabra nos está hablando que dice que éste mintió para que éste pudiera ir con él, ¿no? Entonces vemos acá que ya este varón en los primeros versículos dice no. Pero el otro le dijo, que era este anciano en el 18, le dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráelo contigo a tu casa para que coma y beba agua. Vemos acá ya él no guardó el mandato, ¿no? Y vemos que acá, que Dios dice que le había hablado a no vayas por donde venía. O sea, prácticamente el Señor le había dicho que no comiera ni bebiera nada en Betel, ¿no? Ni regresara, sino que siguiera adelante por otro camino, ¿no? Pero vemos que él no obedeció y se fue con este anciano. Y una vez terminado de comer, el varón de Dios es reprendido
por el Señor al haber incumplido su mandato, porque vemos que el mandato que Dios le había dado era que no regresara ni a comer ni a beber y se fuera por otro camino, pero él, como creyó en la mentira de este anciano que le dijo que venía por parte de Dios, fue a comer a su casa, pero vemos que ahí incumplió su mandato y lógico, muere y es atacado por un león, porque aquí en los últimos versículos vemos que dice que fue atacado por este león y quedaron botados en el camino tanto el cuerpo de este varón de Dios como el asno y el león. Vemos que todos quedaron ahí muertos, ¿no? Entonces el Señor le dice que cuando él comió, ya su cuerpo ya no se iba a ser iba a ser sepultado junto con sus padres. Vemos ahí por qué Dios hizo esto, ¿no? Por no guardar el mandato que Dios le había dado. Esa fue la desobediencia de él y lo llevó a un mal camino, ¿no? Entonces aquí podemos ver que Dios siempre, si nosotros desobedecemos a su mandato de una u otra manera, Él nos va a corregir, ¿no? Y muchas veces va a ser tan fuerte la corrección que nos va a doler, ¿no? Entonces, esta es una clara enseñanza para nuestra vida, de que siempre tenemos que tener cuidado y guardar siempre el mandato de parte de nuestro Señor, ¿no? Porque así como le sucedió a este varón de Dios, siempre cada uno de nosotros tenemos que tener cuidado a escuchar la voz de Dios y hacer la voluntad de Él, ¿no? Y no hacer nuestra voluntad, porque si nosotros actuamos por nosotros mismos, tarde que temprano nos va a ir mal, ¿no? Entonces, tengamos siempre presente y meditemos en estos versículos, mis amados hermanos, que sea siempre nuestro Señor hablando nuestras vidas, ¿no? Con esto les dejo, meditemos y recordemos que nuestra mejor arma es nuestra meditación, es nuestra oración con el Señor, ¿no? Cada día nosotros tenemos que formar el hábito de la oración, de estar siempre en comunión con el Señor, ¿no? Tengan un excelente inicio de semana, que la paz y el amor del Señor esté con cada uno de nosotros.